algunos mensajes que nosotros los predicadores con frecuencia los catalogamos como mensajes doctrinales, que son de vital importancia para el crecimiento espiritual de cada miembro de iglesia, incluso de cada hermano visitante. El tema para este día lo hemos titulado La predicación del Evangelio. Precisamente ese mensaje que tú y yo conocemos, ¿cómo podemos compartirlo? ¿De qué manera hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se terminará la obra de la predicación del Evangelio? Es posible, hermano mío y apreciada hermana, que el mensaje de salvación que tú y yo conocemos alcance a cada habitante del mundo en un periodo relativamente corto. ¿Será eso posible? ¿Qué impulsará la comisión de Cristo registrada en Mateo 28, 18 al 20? Dice la Escritura que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cumplirá esta promesa? ¿Será que somos capaces de lograrlo? ¿Será que se alcanzará esta meta, mi amado hermano? ¿O será que la predicación del Evangelio es solo formar discípulos? ¿O acaso es que esta gran comisión de Cristo se ha tornado en la gran omisión de la iglesia? Dice la Biblia que cuando sea predicado el Evangelio, entonces el Señor vendrá, el fin del mundo sucederá. Algunos eruditos afirman que la predicación acelera el regreso del Señor. La sierva de Dios dice: cuando el carácter de Cristo se reproduzca en su pueblo, el Señor vendrá. Hay muchas formas de acelerar el regreso de Cristo, pero lo más importante, mi amado hermano y apreciado amigo, es que Cristo vendrá. Nada ni nadie lo impedirá, Él vendrá. Y tú y yo podemos participar en esta tarea, predicando lo que el Señor nos ha dado, el mensaje que hemos aprendido, la doctrina que se nos ha enseñado. Fíjate que el texto bíblico enseña: toda autoridad se me ha dado. Así comienza la gran comisión, el Señor asegurándonos que Él cuenta con toda la autoridad y que esa es la autoridad que Él quiere compartir contigo y conmigo. Toda autoridad. Nuestro Señor Jesús nos concede toda su autoridad, todo su poder para cumplir con esta gran misión. Y Mateo 24, 14 afirma que el Evangelio del reino será predicado por testimonio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Has pensado alguna vez en esta palabra evangelio? La palabra evangelio viene del griego euangelion, que significa buena noticia. Y de paso, dentro de esa palabra, en el centro está mi nombre. Considérala cuidadosamente: evangelio. El nombre ángel está en el centro de esa palabra. La palabra ángel en la Biblia viene del griego angelos, que quiere decir mensajero. Gloria al Señor, que el Espíritu Santo inspiró a mi padre o a mi madre, no sé cuál de los dos me aplicó el nombre, pero eso es lo que hago desde hace más de 35 años, proclamando el Evangelio del Señor. Soy un mensajero del Señor, pero no tiene que ser el pastor nada más quien participe de esta noble tarea. La tarea es de todos. Tú puedes ser un ángel, un mensajero. Usted también. Podemos predicar el Evangelio con nuestro conocimiento, a través de la alabanza, a través del testimonio, incluso entregando una literatura sencilla a una persona. Podemos predicar el Evangelio de salvación. Y es un honor, hermano mío, participar en esta labor. La Biblia dice que será predicado. La palabra predicar
procede del idioma griego. La palabra es kerigma o kerugma en el idioma griego. Y esta palabra en el español quiere decir proclamar. Pero sabes, la idea es la siguiente, porque de muchas maneras podemos hablar, podemos decir, podemos proclamar, pero la idea de la palabra griega kerugma o kerigma es que no se trata de un susurro, se trata de anunciar con fuerza. Y yo quiero en este día analizar esto, porque cuando hablamos de susurro pensamos que se trata de una palabrita que estamos diciéndole en voz baja a la persona que está al lado. Es posible que sí. La primera idea, la primera imagen que viene a nuestra mente es esa. Pero la idea es otra. Y de muchas maneras nosotros en este mundo estamos susurrando el evangelio en lugar de proclamarlo con fuerza. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 58, la Biblia dice en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Eso es predicar, eso es proclamar. No se trata de un susurro, es anunciar con fuerza. ¿Y de qué manera tú puedes dejar de susurrar? Bueno, mi vida y tu vida pueden ser un testimonio tremendo. Tú no tienes que ser un predicador para proclamar con fuerza. Si tu vida está a tono con la voluntad de Dios, si te deleitas en obedecer su santa palabra, tu vida es un mensaje contundente. El testimonio tiene un poder grandioso, por eso el Señor Jesús incluyó esa frase allí: será predicado este evangelio del reino por testimonio. Poniendo en práctica los principios que tú y yo conocemos, las enseñanzas que hemos aprendido, algunos desde pequeños, otros desde hace tal vez 10 o 15 años. Esa doctrina que tú y yo conocemos, que la palabra de Dios presenta como la verdad, esa doctrina aplicándola a tu vida y a la mía, eso significa proclamar con fuerza. Hermano mío, deja ya de susurrar por la gracia de Dios. Apodérate de esta preciosa misión que el Señor te ha encomendado, que Dios mismo me ha encomendado. Amigo querido, hermano amado, y hermanos todos los que están conectados, la misión es de Dios. Repito, la misión es de Dios. Es un honor que tú y yo estemos proclamando un mensaje que viene del cielo. Es un honor. Es Cristo quien salva a los perdidos, y ese es el mensaje que la gente debe escuchar. Dios simplemente nos invita a cooperar con Él, capacitándonos para la obra de la proclamación, en la cual, amado hermano y apreciado amigo, los más beneficiados somos nosotros. El apóstol Pablo así lo dice en Santiago 5:20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando tú proclamas, cuando participas en la proclamación con fuerza, cuando dejas de susurrar, y otra manera de dejar de susurrar es precisamente participar en las actividades misioneras de la iglesia, el ministerio de los grupos pequeños, la tarea de llevar una literatura. Ahora tenemos la oportunidad de distribuir estos volantes. Es una forma de dejar de susurrar. La gente en esta comunidad tiene que enterarse que tú y yo contamos con un mensaje no importante, sino inmensamente importante. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar al pecador. La gente debe enterarse que ya no tiene que morir. Ahora hay vida eterna, y esa gran verdad tú y yo la conocemos. Es lo que queremos proclamar durante esta semana de oración. Es lo que anhelamos proclamar a voz en cuello durante la campaña de evangelismo. Y tú y yo podemos participar intensamente en esta labor. Oiga, hermano querido y apreciada hermana,
los ángeles del cielo, escuchen esto, anhelan fervientemente cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Los ángeles de Dios desean tener el privilegio que tú y yo tenemos de proclamar, de dejar de susurrar, de compartir con nuestros semejantes el mensaje del Señor de la manera que sea. Y si acaso tú tienes temor, porque otra forma de mantener el silencio y susurrar el evangelio es cuando el temor nos invade. Yo recuerdo, yo fui colportor, muchachos. La primera vez que después que me aprendí ese libreto que le dan al colportor, ¿se acuerdan, no? Que tiene un contenido muy interesante. Uno se aprende prácticamente un libreto como si fueras a actuar en una película de cine. Y yo me aprendí ese libreto letra por letra, frase por frase. Lo dominaba perfectamente delante del espejo. La primera semana el supervisor visitó conmigo las familias allá en Puerto Rico y todo iba muy bien. Hice muchísimos pedidos, pero él era el supervisor quien presentaba en este caso, ¿verdad?, el prospecto, los libros, y yo estaba muy feliz. Ya pronto voy a presentar por primera vez los libros, hermanos. Cuando me correspondió la oportunidad, me quedé mudo. Me sabía el contenido, el libreto lo sabía de memoria, todo lo que tenía que decir, la introducción, la demostración del libro y luego el cierre de la venta, y yo enmudecí. El supervisor tuvo que continuar con la tarea. Pero claro, oré al Señor y le pedí a Dios: Señor, si yo voy a ser un ministro, esto no puede suceder. Tú tienes que ayudarme, dame valor, dame fuerza, así como le diste fuerza a Josué, que fue valiente y avanzó y cumplió con la misión. De la misma forma que los discípulos tuvieron fuerza y avanzaron y cumplieron con la misión. Dame fuerza, dame poder, dame sabiduría. Y amados, por la gracia de Dios, el Señor me bendijo. De ahí en adelante yo creo que yo no sé cuánto dinero envió mi padre a la universidad, pero el Señor me ayudó a lograr todas las becas, verano tras verano, para estudiar. Y para gloria de Dios, me casé con una mujer que también amaba el colportaje. Y eso fue maravilloso, porque no solo gané la beca, sino que también gané la rebeca. ¿Qué les parece? El Señor fue maravilloso. Mi esposa logró alcanzar 4 blancos. Yo creo que fue la colportora que más vendió ese año. Recibió de regalo 3 colecciones de las bellas historias de la Biblia. ¿Se acuerdan de las bellas historias de la Biblia? 3 colecciones le regalaron el departamento de publicaciones a mi esposa. Es una bendición la tarea que estos jóvenes hacen de proclamar el evangelio a través del colportaje. Pero hermano querido y amada hermana, tú también puedes disfrutar de este gozo. El gozo no es solo de ellos, dice, ni de su servidor, es de todos. Se trata de una gran misión acompañada de una gran promesa. ¿Cuántos han leído Juan 16:7? El Señor declaró una promesa maravillosa que de paso para nosotros constituye una gran conveniencia. Porque Cristo dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me fuere, os lo enviaré. Esa conveniencia de Cristo es también nuestra. En Hechos 1:8 leemos claramente que tú y yo recibiremos poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa conveniencia, esa promesa de Cristo incluye el poder de Dios. Y amado hermano, permíteme decirte en este día que la palabra poder aparece 119 veces en el Nuevo Testamento. El poder de Dios para cumplir con esta gran misión. Y como he dicho en otras ocasiones, no se trata de cualquier poder. No se trata de un poder que de pronto es intermitente, que un día tiene una altitud relevante y al día siguiente está en el suelo. No, se trata del poder de Dios.
el poder que abrió mares, el poder que abrió ríos, el poder que derrumbó murallas, el poder que sanó enfermos, el poder que resucitó muertos, el poder que sostiene los mundos hoy. Ese es el poder que el Dios del cielo te concede para esta labor. Por eso yo siempre he dicho, amados, que esta es la obra más maravillosa de todas, la única que se recordará en el reino de los cielos, aparte de las cicatrices de nuestro Señor. La tarea que se recordará en la patria celestial será precisamente la proclamación del Evangelio, porque con esta labor tú y yo estamos ganando almas precisamente para el reino de los cielos. Y usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que no nos recordaremos las cosas malas de este mundo. No se recordarán para nada. Pero cuando tú veas a María, que desconocía a Cristo, y tú le hablaste del amor del Señor, y la veas en el reino de los cielos, cuando veas a Pedro, cuando veas a Juan, cuando veas a Santiago, cuando veas a Carlos, tu vecino, que de pronto decidiste hablarle de Cristo y él lo aceptó como Salvador, cuando lo veas en el cielo, te acordarás cómo el Espíritu de Dios te llevó a él con el mensaje de salvación. Esta gran misión es grandiosa, es indescriptible. En una ocasión dice la Escritura en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan se disponían a entrar al templo por la puerta la hermosa. Dice la palabra de Dios que había un paralítico allí solicitando limosna, y cuando él observó a Pedro y a Juan que se dirigían al templo y se dio cuenta que Pedro lo miró, inmediatamente se movió, demostró en su rostro el interés, y por supuesto pensó, estos hombres me van a dar lo que necesito, el dinero que me hace falta, tal vez para el almuerzo de hoy. Pero el apóstol Pedro fijó sus ojos en él, y con Juan ellos le dijeron al paralítico, yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que en el acto aquel cojo fue sanado por el poder de Dios. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita, potencia, dínamo. Todos conocen esas palabras, son objetos y artículos que generan poder. Pero en este caso se trata del poder de Dios en tu vida y en la mía. Poder para ser testigo. Me seréis testigos, dice el Señor. Y es allí a veces donde fallamos nosotros como seres humanos, porque muchos, en lugar de ser testigos, se sitúan en una zona, en un entorno que únicamente le pertenece a Dios. Hay muchos que en lugar de ser testigos son jueces, señalando. Y cuando uno señala, acuérdense que hay 3 dedos que te señalan a ti. Cuando tú señalas a tu prójimo, hay un dedo que señala a Dios y 3 son para ti. Esa no es nuestra tarea. La Biblia no dice que somos jueces. El único juez es Dios. La Escritura enseña que somos testigos. La palabra testigo viene del griego martis, que quiere decir mártir. O sea, el proclamador del Evangelio se identificaba tan contundentemente con la predicación que era capaz de dar su propia vida por esa causa. Y saben, amados, la historia se repetirá. Muchos testigos en este mundo, hijos e hijas de Dios, entregarán, y quién sabe entregaremos con el poder de Dios nuestras vidas o sus vidas por la causa de Cristo. 2000 años atrás, muchos de los apóstoles fueron perseguidos y asesinados mientras cumplían con la misión de predicar el Evangelio. Ellos defendieron el mensaje que Cristo les enseñó. Nada ni nadie los desvió. Y había muchas voces en aquella época. Surgieron muchos grupos que el enemigo utilizó para minimizar el progreso de la obra de Dios. Pero los discípulos no fueron descuidados ni distraídos. Se mantuvieron
en el centro de esa proclamación. No miraron ni a diestra ni a siniestra. Defendieron el mensaje del Señor con sus propias vidas. Nunca se apartaron de las enseñanzas de Cristo. Y fueron miles, miles y miles que se beneficiaron con el evangelio de salvación. Hermanos, la historia se repetirá. Y hay un pueblo en este mundo, y posiblemente están aquí en esta iglesia hoy, que el Espíritu Santo está preparando para esta tarea y que está ocupando ya. Saben que los discípulos hicieron una obra que conmovió el mundo entero. Dice la Biblia que el evangelio fue proclamado en todas las naciones en una sola generación. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, él les dijo que el evangelio había sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Y en aquella generación el mundo entero conoció el mensaje de Cristo. Y en estos últimos días, con tantas facilidades que nosotros tenemos, una tecnología extraordinaria, podemos lograr muchas cosas para el Señor. Amados, 2000 años atrás había cristianos en todas partes, en el ejército romano, en el senado, en los palacios y en el mercado. La gente aceptaba a Cristo. La obra de Dios avanzaba como fuego en el rastrojo. En el año 110, 80 años después de la crucifixión de Cristo, Plinio, el joven gobernador de Bitinia, él escribió una carta al emperador Trajano, en la cual reveló que las ciudades, escuchen, los poblados, los campos, todas las áreas en donde había gente, habían sido invadidas por el cristianismo, a lo que él llamaba una superstición. Porque en una ocasión acusaron al apóstol Pablo, y la única acusación que pudieron presentar respecto a Pablo, porque un rey le dijo al otro: la verdad es que yo no sé por qué está preso, porque él es un hombre intachable, pero hay una sola cosa que posiblemente lo pone prácticamente en tela de juicio, pues él dice que hay un tal Jesús que está difunto, pero Pablo insiste que él vive. Es la única acusación, pero era la gran verdad que él predicaba. Porque es verdad, Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó y ahora vive y vive para siempre. Qué maravilloso es el evangelio de Cristo. Amados hermanos, cómo la palabra de Dios avanzó en aquella época. En el año 200, por ejemplo, de la era cristiana, el abogado romano Tertuliano escribió una carta desafiante a los magistrados de Roma, en la que afirmaba que todas las ciudades del mundo estaban llenas de cristianos. Amados, la misión es nuestra hoy. Y aquellos resultados se tornaban más grandiosos y prolíficos por la presencia constante del Espíritu de Dios en la iglesia naciente. He aquí algunos ejemplos. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que los discípulos y los que estaban en el aposento alto, todos ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro predicó. 3000 personas se convirtieron a Cristo ese día. Luego volvió a predicar, 5000 personas más se unieron a la iglesia del Señor. Porque en aquellos días con un solo mensaje eran miles los que se convertían. Hoy hay que predicar 1000 sermones para convertir a uno solo. La diferencia, la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando con los dirigentes del pueblo, porque ellos lo cuestionaron respecto a la sanación del paralítico, Pedro, dice la Escritura, asombrado casi: ¿por qué ustedes me cuestionan si yo no hice nada? Este hombre fue sanado por el poder de Dios. La Biblia dice que lo hizo lleno del Espíritu de Dios. Esteban estaba siendo cuestionado por una multitud, y dice la Escritura que lleno del Espíritu de Dios defendió la enseñanza que había aprendido de Cristo. Y amados, repito, había muchas corrientes en aquella época, pero los discípulos del Señor se mantuvieron leales a lo que aprendieron y proclamaron con poder ese mensaje.
Felipe, el apóstol, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios lo llevó al eunuco, proclamó el mensaje del Señor. El eunuco no quiso escuchar más, su corazón estaba por estallar y vio agua y le dice a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y el apóstol contestó: pues si quieres, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la Biblia dice que Felipe lo bautizó. Y después del bautismo, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo movió a otra misión. La iglesia estaba llena del Espíritu de Dios. Cuando nosotros leemos el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, debiéramos pensar que el título sería diferente. Debiera ser Los Hechos del Espíritu Santo, porque era el Espíritu de Dios quien conducía esa iglesia. En una ocasión el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio. El propio Dios lo llevó, porque Pedro nunca por sí mismo hubiera entrado en casa de una familia gentil. Pero el Dios del cielo le mostró que la sangre de Cristo ha limpiado a toda la humanidad, razas, nacionalidades, lenguas. Todo ser humano ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y el apóstol fue donde Cornelio y predicó el mensaje, dice la Escritura, lleno del Espíritu de Dios. Y mientras proclamaba, mientras con fuerza anunciaba el Evangelio del Señor, dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio, y todos fueron bautizados. Hermanos, yo les digo con toda franqueza hoy, el mismo Espíritu Santo de hace 2000 años es el mismo Espíritu Santo hoy. El mismo Dios del apóstol Pablo es el mismo Dios de la iglesia de West Valley. Y lo que esa gente hizo 2000 años atrás, Dios lo quiere hacer hoy con nosotros. ¿Sabes? Yo te digo lo siguiente: la tecnología en este siglo XXI nos ofrece recursos valiosos, maravillosos. Dice la Escritura, por cierto, en Apocalipsis 18:1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sabes? Este es un mensaje profético. Está enlazado a los días finales de la historia de la humanidad. Y quiero decirles con toda certeza que el Espíritu Santo está completamente dispuesto a valerse de cada uno de nosotros para la predicación del Evangelio. O sea, tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, de nuestra parte. Hoy el compromiso, hermano querido, es nuestro. Nos corresponde emprender la tarea de predicar la palabra de Dios, de modo que la gente se prepare para el regreso del Señor Jesucristo. Así que deja ya de susurrar, no te desvíes de tu misión y proclama con fuerza el Evangelio eterno. La profecía bíblica lo reitera: la gloria de Dios inundará toda la tierra. Y yo te aseguro que aparte de que eso tenga que ver con el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, o sea, el carácter de Cristo en nosotros, yo quiero decirte, hermano querido y apreciada hermana, que esto está asociado también con la tecnología moderna. Yo no sé, pero el mundo nunca ha vivido un tiempo como el que nosotros estamos viviendo hoy. La guerra, por ejemplo, que se está desatando en Ucrania, la gente no se hubiera enterado de eso 200 años de atrás. Pero hoy, si se cae un alfiler y propaga o produce un desastre, el mundo entero lo sabe en cuestión de segundos. La tecnología que este mundo nos ofrece es valiosa, es capaz de iluminar al mundo con la gloria divina si tú y yo nos ponemos en las manos del Señor. Aparte de la radio, la televisión, las computadoras o cualquier otro medio de comunicación en esta era satelital, contamos con Facebook, Twitter, FaceTime, Instagram, YouTube, Zoom, teléfonos celulares, mensajes de textos. Saben, hermanos jóvenes, yo les digo lo siguiente:
Por favor, mantengan la postura. La gente hoy está con frecuencia con la cabeza hacia abajo. Y muchas personas se están, dicen en Puerto Rico, no sé si aquí lo dicen, jorobando antes de tiempo. Esos telefonitos celulares, todos estos aparatos tienen un poder extraordinario. La gente está prácticamente, bueno, algunos expertos afirman que para el año 2030 más del 80% de la población mundial estará usando teléfonos celulares, aparatos técnicos, todo esto. Imagínate lo que tú y yo podemos hacer, valiéndonos de la tecnología, de todos estos medios que el Dios del cielo ha puesto a nuestro alcance. Es verdad que el enemigo está haciendo estragos con estos medios, pero tú y yo los podemos ocupar para la proclamación del Espíritu Santo. ¿Qué sucediera, hermano mío, en este mundo con más de 7.500 millones de habitantes si los miembros de la Iglesia mundial, llenos del Espíritu de Dios, reflejando el carácter de Cristo, o sea, la gloria de Dios, predicáramos el Evangelio usando todos los recursos que la tecnología nos ofrece hoy? Yo te aseguro que el Señor vendrá en pocos días. Cuidado si en pocas horas. Saben, yo quiero concluir en esta mañana afirmándoles que la resurrección del Señor Jesús, 2000 años atrás, fue la verdad que proporcionó a la predicación de los apóstoles el dinamismo que los impulsó a diseminar el evangelio de salvación en todo aquel mundo conocido. Y hoy día 9 de abril del año 2022, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad dará a la iglesia para proclamar con tal denuedo el mensaje de salvación, que en poco tiempo el agua refrescante de la palabra de Dios inundará todos los pueblos de este planeta, y tú y yo podemos disfrutar de esa preciosa experiencia. La obra de Dios será concluida y Cristo vendrá por nosotros. Así que ya dejemos de susurrar. No pierdas la visión de la misión y predica. El enemigo sabe el poder que hay en esta iglesia, la fuerza que tú y yo tenemos. El enemigo está consciente de eso, los talentos que el Señor nos ha dado, y quiere desviarnos, pero no lo permitamos. Volquemos toda esa fuerza hacia la causa de Dios y que el Señor nos use con poder. Escucha, hermano mío, puede ser que tú y yo en este mundo seamos la única Biblia que algunas personas leerán durante toda su vida. Tú y yo. Puede ser que haya personas que no tengan acceso al libro de Dios, pero tu vida puede ofrecerle un mensaje de salvación y de esperanza. Por lo tanto, ya dejemos de susurrar, proclamemos con poder el Evangelio de Cristo, no los conceptos de los hombres, porque hay muchos predicadores itinerantes presentando sus propias ideas. Algunos incluso están tratando de cambiar la ley de Dios, indicando que el primer mandamiento no es el que tú y yo aprendimos cuando aprendimos la ley, que es otro mandamiento. Sabes, yo he estudiado mucho la ley de Dios y yo sé que la ley de Dios está enlazada, o mejor dicho, vamos a decirlo así, enmarcada. O sea que tiene un cerco de este lado y un cerco del otro. La primera cerca o el primer fence es la tremenda liberación que Dios logró por su pueblo cuando salió de Egipto. Ahora, algunos oradores están diciendo que ese es el primer mandamiento y la gente está creyendo eso. Eso está desvirtuando la ley de Dios, porque la ley de Dios está enlazada al plan de salvación, y era lo que Dios quería enseñarle a su pueblo y quiere enseñarnos a nosotros. Que el plan de salvación, lo que Dios hizo por ti y por mí, está hecho. Nada ni nadie puede cambiar eso. Tú y yo hemos sido liberados, libertados, salvados por el Dios del cielo. Y el Dios te ha dado
una ley. El Dios eterno nos dio una ley preciosa para obedecer, que está enmarcada, está fundamentada en la tremenda liberación que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y esos mandamientos concluyen, por supuesto, con una atención a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Porque yo puedo decir yo amo a Dios. Oh sí, yo amo a Dios. Pero dice el apóstol Juan, ¿sabes una cosa? ¿Cómo tú quieres decir que amas a Dios a quien no ha visto y desprecias a tu prójimo que ves constantemente? ¿Te das cuenta? Es un marco precioso. El enemigo quiere desvirtuar eso, desvirtuarlo para que la iglesia no avance, para que pierda la visión de la misión. Pero estamos en manos del Señor. Oh, el poder de Dios es nuestro poder. Así que, hermano mío y amada hermana, por la gracia del cielo, terminemos ya con el susurro misionero. No permitas que el enemigo te distraiga. Proclamemos con fuerza y con nuestra vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es hora de poner nuestra vida en las manos de Dios. Amigo querido y hermana amada, una vara en las manos de Moisés fue el instrumento que Dios ocupó para terminar con la esclavitud en Egipto. Una quijada de asno en las manos de Sansón fue el recurso que Dios usó para que 1000 enemigos cayeran derrotados. Una piedra en la honda de David derribó al gigante Goliat y condujo al ejército del rey Saúl a una tremenda victoria. Y un poco de harina y aceite alimentó a la viuda, a su familia y al profeta Elías en días cuando no había nada que comer. 5 panes y 2 pescados en las manos de Jesús alimentaron a más de 15,000 personas. Y hoy somos tú y yo que estamos en las manos de Dios. Qué privilegio, tú y yo en las manos de Cristo para ocuparnos en la predicación del evangelio. Una vez más te digo, con todo mi amor, deja de susurrar. Dejemos esto, hermanos, que la gente vea que somos en verdad testigos de Dios, que somos sus embajadores. No nos escondamos del Señor. Donde quiera vayamos, que en verdad detecten, que vean en nosotros que somos distintos, personas diferentes, que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo sobre nosotros mismos. De esa manera tú y yo podemos dejar ya de susurrar, convertirnos al Señor Jesús y proclamar con poder que Cristo viene por segunda vez. Y el Señor nos da una oportunidad ahora a nosotros como iglesia. A la salida los diáconos van a repartir unos volantes para que ustedes lleven allá a sus casas, a sus amigos, compañeros de trabajo, los inviten a la iglesia y ellos escuchen también el mensaje de salvación. Durante esta semana que Dios nos ayude a asistir aquí, a buscar a Dios en oración y en ruego y gozarnos en su presencia. Saben, yo quisiera concluir compartiendo con ustedes mi inquietud. Yo quisiera compartir con todos un peso que tengo encima para que no resulte tan pesado, sino que se aliviane la carga. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana? Decirle al Señor: Señor, qué oportunidad tan hermosa me estás dando de compartir tu santa palabra con mi compañero, mi esposo que no es cristiano, mi esposa que no lo es, mi vecino, mi compañero de trabajo. ¿Qué oportunidad me das para ir a la comunidad y hablarles del evangelio de Cristo? Ayúdame a aceptar esta invitación. Ya termina con mi temor que me agobia y conviérteme en un proclamador valiente. Que el Espíritu de Dios descienda a mi vida, que la gente pueda ver a Cristo en mí. ¿Te animas a aceptar ese desafío? ¿Quieres ponerte de pie en este momento? Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Dios nos ayude, mis amados. Es una gran tarea la que tenemos por delante. Y Dios ha separado esta iglesia. Esta es una iglesia hermosa, en una comunidad donde hay tinieblas. Y aquí el Señor tiene una antorcha
de luz que alumbrará toda esta comunidad para gloria de Cristo. Y tú y yo vamos a participar de esa gran bendición. Oremos. Amado Dios, en este día te damos gracias por este desafío que con tu poder hemos aceptado, y conscientes y convencidos que el poder de Cristo será nuestro poder. Y si hay temor en nosotros, el Señor lo eliminará. Si no hay palabras en nuestros labios, Dios las pondrá. Si acaso estamos desviados, el Señor nos situará en el sendero correcto. Pero estamos confiados que esta es tu obra. Esta es la gran misión que tú comenzaste y que quieres que nosotros aquí en este mundo terminemos. Por lo tanto, bendícenos como iglesia, bendícenos como hermanos, como hijos tuyos, que podamos entendernos, aceptarnos, trabajar unidos para gloria de tu nombre. Esta semana que podamos orar juntos y gozarnos en tu presencia, y que concluyamos este mes proclamando con poder el mensaje de salvación, de modo que muchas almas acepten a Cristo y sean salvadas del pecado. Oh Dios, gracias por escucharnos. Estos favores los pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Permanezcamos en pie, mis amados, para cantar el himno de clausura en este día. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrar a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo en las selvas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo, las nuevas de la cruz, porque hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobra